viendo estas cualidades, vemos que era un hombre decidido por Dios. Pero a veces nosotros nos enfocamos en lo que la persona aporta de Dios, pero no nos enfocamos en la divinidad de esa persona. Aleluya. ¿Cómo así? Elías era un profeta de fuego. Elías fue un profeta que se mantuvo en momentos caóticos, en momentos de persecución, en momentos de guerra. Él estaba ahí. Aleluya. Pero también vemos que dice la Sagrada Escritura que Elías fue un hombre sujetado a pasiones, como la de nosotros. También sintió miedo, sintió temores. Gloria al Señor. Aleluya. Pero por esto no quiere decir que no fue un hombre de Dios, que no fue un enviado de Dios. Después que Elías salió huyendo al monte Oreb, que es el monte de Dios, Elías hubiera decapitado 400 y pico de profetas de Baal. Aleluya. Pero al llegar esta noticia por el mensajero de Jezabel, el profeta sintió temor. Y dice que salió de allí para salvar su vida. Aleluya. Escuche bien. Después que Dios le dio la victoria de 400 y pico de profetas paganos, entonces el profeta sale huyendo. Aleluya. Pero caminando por la palabra de Dios podemos entender que Dios hace como Él quiere. Porque tal vez Elías pensaba que era acabando su profeta, ya Dios iba a destruir el reino de Acá y de Jezabel mismo. Aleluya. Por eso dice la Sagrada Escritura que mi pensamiento no son vuestros pensamientos y vuestro camino no es mi camino. Gloria. Por eso que usted tiene que tratar de llevar su mente a la mente de Cristo para usted poder agradar a Dios. Porque si usted trata de usted pensar con la mente carnal que usted tiene o con el intelecto humano que usted tiene, se va a alejar de Dios. Ahí, en ese momento, Elías se alejó de Dios, de los pensamientos, porque Elías pensaba que Dios le hubiera entregado una victoria contundente porque mató a su profeta. Pero escuchar la voz de Jezabel a través del mensajero salió corriendo. Escuche bien. Porque no es como nosotros queramos, sino es como Dios ha dicho. Y los planes de Dios son perfectos. Para poder entender a Dios, hay que buscar a Dios. Para poder comprender la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, tenemos que sujetarnos a ella. No que la palabra se va a sujetar a nosotros. Aleluya. Y por eso vemos mucha gente hoy en día tropezando con la misma palabra. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieran, y cuando leen algo que la palabra tal vez le dice que no es así, ellos dicen, no, eso no es así, eso fue escrita por un hombre. Pero la que ellos quieren es así, escrita por Dios. Entonces, vienen siendo como los fariseos que, teniendo la verdad de frente, prefirieron más la mentira que a la verdad. Tenemos que entender a Dios por la palabra. No trate de entender a Dios por su conocimiento humano o por su sabiduría. Porque todo aquel que ha querido entender a Dios o querer que Dios haga lo que ellos quieren, siempre han quedado mal. Aleluya. Lámpara es tu palabra a mi camino y lumbrera. Porque la palabra de Dios es que tiene la dirección del hombre. Y cuando nosotros no queremos aceptar lo que dice la palabra, entonces hacemos lo que dice nuestra carne.
Es así. No porque no es así. No porque fulano anda así. Es que esto no se trata de fulano, ni de perencejo. Esto se trata de lo que dice la palabra, del sometimiento a la palabra. Hay gente que son rebeldes, no se sujetan a nadie, porque ellos dicen, bueno, Jehová mi pastor. Entonces, cuando tú vas a la palabra, y la palabra habla en Apocalipsis, dice, háblale el ángel de la iglesia, Dios le delega a alguien donde usted, gloria al Señor, va a tener que estar sujeto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no podemos andar como ovejas sin pastor. Gloria al Señor. Entonces, mucha gente quiere andar así, sin dirección, sin control, sin que decirle a nadie. No, porque yo ando con Dios. Entonces, creo que la palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Por eso que la dirección del cristiano, no el profeta. La dirección del cristiano, no el supermaestro. La dirección del cristiano es la palabra de Dios, que te va a conllevar a hacer lo correcto delante de Dios. Pero cuando ponemos la mirada en el profeta, cuando el profeta doble por el esquina, usted va a doblar también. Así es. Cuando el profeta llame a algo que no es pecado, y eso es pecado, usted va a seguir al profeta, porque usted está siguiendo al hombre, usted no está siguiendo a Cristo. Por eso dice la palabra, poner los ojos en el autor y consumidor de la fe, Jesucristo. ¿Por qué no la mandó a poner en Pedro, en Juan, en Pablo, sino en Jesús? Porque es el camino correcto. Aleluya. Y cuando ponemos la mirada en Jesús, la estamos poniendo en la palabra. Porque Él dijo escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que está la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Entonces, Él lo está mandando a la escritura, escuche bien, para que ellos puedan entender de que Él es el Mesías. Él lo manda a la escritura. Ustedes no me quieren creer a mí, pero vayan a la escritura. ¿Qué dice la escritura de mí? Gloria al Señor. El que soy yo, el que ha de venir. Pero cuanto ellos estaban cegados por las tinieblas, mi alma te adora, Espíritu Santo, no pudieron comprender la verdad. No pudieron aceptar la realidad de que el Mesías estaba ahí entre ellos. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, vemos un Elías de fuego, de candela, de autoridad. Pero también dice que Elías sintió temor. Elías sintió de gusto. Porque cuando leemos aquí, él entra a un momento, hermano, que tal vez todos hemos entrado, de decepción, de desesperación, de desánimo, de pereza, y nos tiramos al Señor, pero llévame, mátame, quítame de aquí. Eso entró Elías. Pero Dios tuvo que mandarle refuerzo a Elías para que él entendiera que no era como él quería, Aleluya. sino ya como Dios hubiera dicho. Porque antes que usted piense una cosa, hace rato ya que Dios tiene el plano de su vida. Por eso que el plano de tu vida, tú tienes que entrar al plano de Dios. Ese plano que ya tú has hecho en tu vida y no está en el plano de Dios, hay problema. Tú vas a ser un creyente fracasado. Tú vas a ser una creyente fracasada. ¿Por qué? Porque tú sacaste a Dios de tu proyecto. Y aunque tú ves que tu camino esté floreciendo y tú veas mucha pompa y mucho aplauso, cuando venga el azote de Dios, hermano, nadie va a poder librarte. Usted dice que dice la palabra, que la risa de ellos se convertirá en llanto y en tristeza. Mas la lágrima de nosotros se convertirá en alegría. ¿Tú estás entendiendo? Porque los que están sembrando fuera de Dios hay problemas. Por eso que hay tantos profetas y tanta gente y maestros indoctos de la ley y cuantas cosas hoy en día, que cuando tal vez tú prendes, entra a YouTube, entra a Facebook, tú ves tanto teólogo y tantas cosas, pero cuando te va la palabra dices, pero vas acá, pero son ellos o la palabra que está confundida. Sí. Cuando tú lo buscas por la palabra y prendes de que está el profeta, dices, pero la palabra no dice eso, la palabra dice esto. Porque son personas que se han hecho sabios en su propia opinión. Son personas que han sacado el Espíritu Santo de su vida.
Y por eso la necesidad de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. Si usted no tiene un Espíritu Santo constante en usted, si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted va a ser más un mortal. Usted no va a obedecer a Dios. Porque para nosotros poder obedecer a Dios y no obedecer al pecado, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Tu carne te dice peca. Tu carne te dice algo así. Vete así, haz esto, a lo otro. Pero el Espíritu dice, no, eso no es así. Tienes que esperar. Yo lo voy a hacer así, pero tranquilo. Pero eso es cuando tenemos el Espíritu. Pero si no hay Espíritu, y usted tiene, aunque venga a la iglesia y tenga una Biblia, usted va a hacer lo que diga la carne, hermano. Porque los designios de las carnes no se sujetan a la voluntad de Dios. ¿Usted está entendiendo? Los carnales no pueden asimilar lo que Dios quiere hacer con ellos. Ahora, ¿cuáles son? La gente que están orando, la gente que están ayunando, la gente que están sometiéndose a la palabra, la gente que están, hermano, aunque están viendo lo imposible, dicen, pero yo voy a avanzar en medio de esta tormenta, en medio de este llanto, de esta circunstancia que está pasando en mi vida. Yo no voy a ser igual, yo no voy a ser el mismo, porque Dios no me llamó a que yo sea el mismo, Dios me llamó a que yo sea otra gente. Aleluya. Usted no puede ser cristiano, hermano, como andan por ahí. Hay gente que son cristianos porque están de moda. Cristianos, a mi manera. Escuchan rock, escuchan bolero, escuchan bachata, se beben su pote de vino, su brugal, se van a la discoteca, salen y van. Y se van los domingos a la iglesia. Gente que, singular, tocan música, merengue, bachata, entre todo. Y después vienen a la iglesia y tocan su piano. Y tocan su batería y tocan su conga. ¿Dónde está la santidad de Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? No la tienen. No hay un Espíritu Santo que los conlleve a toda justicia. Porque es que el Espíritu Santo que te dice a ti cuando tú pecas, cuando tú haces algo mal, a veces hasta tú si le hablas alto a tu hermano, tú sientes esa reprensión, dice, lo hiciste mal. Porque hay un Espíritu Santo que habla. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los locos. Y a veces ignoramos la voz de Dios. No, es tan bueno que lo reprendiera así. Eso lo merecía. Pero el Espíritu Santo por dentro de tu conciencia te habla que no es así la forma. Necesitaba la reprensión, pero no así. Entonces nosotros necesitamos, escuche bien, necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Porque cuando tenemos más a Dios dentro de nosotros, entonces nosotros menguamos y Dios crece en nosotros. Amén. Esto no fue que dijo el apóstol Juan. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Aleluya. ¿Usted entiende? Entonces que nuestra vida, si no hay un Espíritu Santo, es como un barco a la deriva. Y usted puede cantar, y usted puede predicar, y usted puede saberse la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Usted puede ser el mejor adorador, pero su barco no tiene una dirección, que tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no contriste el Espíritu Santo, por la cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Usted está entendiendo la importancia que tiene el Espíritu Santo de Dios. No como habla una gente por ahí, de sectas que andan por ahí, no, que es una fuerza y que es una fuerza. Es el sello de Dios, el representante de Dios en la tierra, para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No una fuerza, no como hablan por ahí mucho. Esa es la esencia de Dios. Es un personaje, alguien que habla contigo, alguien que te pasa la mano cuando te sientes triste, alguien que cuando viene un pensamiento inicuo del diablo que te dice quítate la vida, tú no vales nada, nadie te ama, de repente llega esa voz tierna, esa voz cariñosa y te dice yo estoy contigo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso es la necesidad que nosotros tengamos más a Dios y que nosotros menguemos
y que Él crezca en nosotros. Aleluya. Entonces, Elías fue un profeta de Dios. Y fue tanto de Dios que Dios lo mandó a buscar un carajo de fuego. Escuche bien. Pero fue un profeta que implementó y aguantó el sufrimiento. Fue perseguido. Hermano, sintió temor. Sintió guerra, sintió batalla. Se desesperó, tal vez en alguna ocasión. Espérate, pero Jehová. Pero él se mantuvo creyendo en la palabra. Porque esa es la diferencia en uno que se mantiene y en el otro que se desespera y hace lo que quiere. Ah, no, ya Dios no está conmigo, y arranca por ahí como un loco viejo. Pero el que está aguantando, aunque esté, hermano, siendo machucado y está resistiendo y está poniendo por práctica la palabra de Dios, hermano, la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga paz. El que tiene a Dios lo tiene a todo. Por más lo que esté pasando en su vida, por más guerra, por más batalla, por más... Mire, anoche me tiró una muchacha.